Muy buenas noches a todos los participantes. Este es el segundo día del curso taller Cómo elegir una prueba estadística. Mi nombre es Jaime Aroa. Iniciemos con nuestra sesión. Hoy conversaremos sobre los objetivos estadísticos. Recordemos, la semana pasada ya habíamos visto el primer criterio, y el primer criterio era el nivel investigativo. Y justamente porque este es el primer criterio, porque todos los criterios ya van a tener que ver con el nivel investigativo. Por esa razón. Fíjese, en el nivel exploratorio vamos a tener el puntero, ¿dónde está? Acá está. Muy bien, fíjense. En el nivel exploratorio, recordemos la clase anterior. En el nivel exploratorio dijimos que no hay estadística, no se hace ningún conteo, no se saca media, moda, desviación estándar, nada. De student no hay nada. Ese es el nivel exploratorio. Ahí estamos. A partir del nivel descriptivo, hacemos uso de la estadística. El nivel descriptivo hace un análisis univariado. ¿Eso qué quiere decir? Que hace un análisis estadístico uno en uno o uno por uno, ¿no? Entonces, por eso es univariado. Fíjense, estamos recordando la clase anterior, la sesión anterior. Este nivel es univariado. Pasemos al siguiente nivel. El nivel relacional hemos visto que era bivariado. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene que ver con dos variables. Fíjese. Luego subimos una gradita más, el nivel explicativo. Acá ya hacemos un análisis multivariado, ¿no? Que tiene que ver ya varias variables. Muy bien. Y pasemos al nivel predictivo, que el objetivo es predecir. Y el nivel aplicativo. Fíjese, si no conoces estos niveles de la investigación, te vas a perder, ¿no? Justamente el libro que voy a compartir con ustedes igual habla de los niveles de investigación, que son 6, que hoy los estoy presentando también. Y la anterior hemos conversado 2 horas, ¿no? Sobre estos niveles de investigación y qué prueba estadística puede ser utilizado en cada nivel. Más allá de eso, la idea bien precisa y clara era la diferencia entre el nivel exploratorio y todos los demás. El nivel exploratorio es cualitativo y del descriptivo hasta el aplicativo son estudios cuantitativos. Por esa razón, los libros ponen más énfasis en estudios cuantitativos. Al cualitativo también lo consideran, lo explican, pero más énfasis en los estudios cuantitativos. ¿Por qué? Porque fíjese cuántos son. 1, 2, 3, 4, 5. Están en la bolsa de estudios cuantitativos y solo uno en la bolsa del estudio cualitativo. Hecho ese resumen de la última sesión que tuvimos, ahora vayamos con los objetivos estadísticos. Es que en cada nivel estadístico hay objetivos.
pequeños pasitos que debemos avanzar para llegar, pues, al nivel aplicativo. Todo investigador quiere llegar al nivel aplicativo. El nivel aplicativo es la solución, es el tratamiento, ¿ya? En medicina hablando, ¿no? Es el tratamiento que le va a poner solución, no a una determinada, digamos, enfermedad. Entonces, todos queremos llegar ahí, pero tenemos que considerar el estado del arte. ¿En qué situación se encuentra el conocimiento sobre mi línea de investigación? Y justamente el objetivo estadístico es el criterio número 2, fíjense, es el criterio número 2 para elegir una prueba estadística. Así que vamos de lleno con los objetivos en cada nivel. Muy bien. Muy bien. Ya dijimos que el nivel exploratorio no hace análisis estadístico, es decir, no va a hacer análisis estadístico. Y es por esa razón que sus objetivos son cualitativos, ¿no? Sus objetivos es de nivel exploratorio. Veamos el primero, que es identificar. Este es el primer objetivo del nivel exploratorio. Todos los estudios que son exploratorios van a tener este objetivo, que es identificar, sí o sí. Es porque el nivel exploratorio es cualitativo, ¿no? Por ejemplo, pongamos un ejemplo, la enfermedad de la diabetes, ¿no? Antes de que no se conozca la enfermedad de la diabetes, ¿no? La gente se moría, ¿no? Tomando mucha agua, ¿no? Comiendo mucho, entonces le daba otros síntomas. Y la gente no sabía por qué se estaba muriendo, ¿no? Entonces han identificado esa situación. Una vez que han identificado, han pasado al siguiente objetivo. Han interpretado. No de manera estadística, sino que han interpretado por qué se muere. ¿Qué es lo que le está pasando? Entonces, el segundo objetivo del nivel exploratorio es interpretar. En un estudio exploratorio no puede faltar este objetivo que es interpretar. Por eso el estudio, o mejor dicho, el enfoque cualitativo es fenomenológico e interpretativista. ¿Por qué es fenomenológico? Porque estudia el fenómeno en su ambiente natural. ¿Y cómo vemos eso? Identificando. ¿Y por qué es interpretativista? Porque interpreta ese fenómeno. Fíjense, una vez que interpretamos, pasamos al siguiente nivel, pasamos al siguiente objetivo, que es definir. Acá ya generamos ya la variable. Por ejemplo, ya decimos, ¿qué nombre le ponemos a esa enfermedad? Y ahí está, diabetes. Define ya la diabetes, define la enfermedad. Fíjense cómo se origina una línea de investigación. Es eso en estos momentos que estamos viendo. ¿Cómo se origina una línea de investigación? Los estudios cualitativos tienen que ver con eso. Por eso más adelante en el nivel descriptivo, sí o sí ya vamos a hablar de variables cuantitativas, cualitativas, ¿no ve? Y demás. Pero en este nivel, el conocimiento se está formando con los objetivos de identificar,
interpretar, luego viene el siguiente pasito que es definir. Tenemos que definir eso, lo que estamos viendo, lo que estamos interpretando. Tenemos que ponerle un nombre. Y por supuesto, luego vamos a determinar. ¿Determinar qué es? Determinar si tiene diabetes o no tiene diabetes. Determinar, ¿no? En el ámbito educativo, si está aplazado o si está aprobado, ¿no? Entonces, fíjense en este punto que solamente estudiamos un fenómeno, se podría decir un estudio de caso, pero solo tenemos una unidad de estudio. Una unidad de estudio. Por lo tanto, no podemos sacar media, moda, desviación estándar, no podemos sacar. ¿Por qué? Porque tenemos solo una unidad de estudio. Por eso es cualitativo. Hasta ahí, fíjense, no hablamos de análisis estadístico, hablamos de razonamiento. Por ejemplo, el verbo identificar tiene que ver con la fenomenología. ¿Ya? Es el fenómeno mismo con la que el investigador se topa, se encuentra. Fíjense, eso es identificar. Una vez que se topa, se encuentra con ese fenómeno, el investigador va a interpretar, va a intentar entender por qué sucede ese fenómeno. Totalmente cualitativo. No hacemos análisis estadístico. Luego va a definir el investigador qué le denominamos, qué nombre lo ponemos. Diabetes. Listo. Entonces, ¿qué hemos hecho? Definir un fenómeno. Luego pasamos al siguiente nivel, determinar. De cómo sé que tiene o no tiene diabetes, qué parámetros, criterios tengo que tener. Y eso la ciencia lo construye. Por eso todo lo que están leyendo los licenciados en educación superior o los licenciados en pedagogía de la normal o los médicos veterinarios, los agrónomos, ¿sabes? Y de todas las profesiones, están leyendo conocimiento científico, conocimiento comprobado, conocimiento validado. A eso nos dedicamos. ¿Y dónde nace todo ese conocimiento? En el nivel exploratorio. Ahí nace. Pues la ciencia no solo se tiene que quedar allí, tiene que avanzar. Por eso aparece una herramienta. Y esta herramienta es la estadística. Por eso a partir del nivel descriptivo para arriba, son estudios cuantitativos. Del descriptivo para arriba son estudios cuantitativos. Es que la ciencia tiene que medir. Es que la ciencia no se puede quedar como que parece enfermo o que interpretamos que está enfermo. No, la ciencia tiene que ya medir. ¿Y cómo medimos? Con la estadística. Esa es la herramienta que tiene el hombre de ciencia para medir sus variables, para tomar decisiones. La estadística te va a permitir tomar decisiones. Si se corrobora tu hipótesis o no se corrobora tu hipótesis. ¿Qué te permite? La estadística. Por esa razón, el hombre de ciencia tiene que tener conocimiento de estadística. No te puedes escapar por ningún lado. Si tú dices que eres cientista, tienes que tener conocimiento por lo menos básico de la estadística. Porque la ciencia, fíjense, solo el nivel exploratorio tiene que ver con
lo cualitativo, ¿no? Y lo demás tiene que ver con estadística. ¿Ya? ¿Me entienden? Por esa razón, incluso hay las profesiones, incluso de acuerdo a estos niveles, también sus estudios están enmarcados. Por ejemplo, la filosofía sí o sí va a ser exploratorio, cualitativo. La filosofía, los estudiantes docentes que están en la carrera de filosofía van a estar en lo cualitativo, porque ellos quieren romper paradigmas. Otra carrera, por ejemplo, la carrera de sociología, igual va a estar en lo exploratorio, en interpretar cómo funciona la sociedad o cómo se comporta, ¿no? Ahí están los sociólogos. No digo que van a subir algunos al descriptivo relacional, pero la gran mayoría de sus estudios están ahí. Ahora, fíjense, esto es muy interesante. Las profesiones como medicina veterinaria, sí o sí van a estar acá. Es que un medicamento no puedes estar pensando, filosofando, un fármaco, no. Tiene que estar medido, comprobado, recomprobado y demás. ¿Se dan cuenta? Los profesores o los licenciados en pedagogía igual están acá, porque ellos tienen que medir cuánto han aprendido. Por eso le aprobas a tu estudiante, por eso les repruebas. ¿Por qué? Porque tú lo mides, su conocimiento, en términos cuantitativos. 100 puntos, 99 puntos, 51 reprobado, es así, ¿no ve? Entonces, ¿cómo lo mides? Cuantitativamente. Incluso haces tu estadística, cuántos han reprobado, cuántos han aprobado, qué porcentajes, frecuencias absolutas, frecuencias relativas, tu tablita de frecuencias sacas. ¿Eso qué es? Eso es estadística. Y fíjense que estamos en el criterio número 2, que tiene que ver con hacer uso o tiene que ver con los objetivos estadísticos. Y justamente en este momento estamos hablando de los objetivos a nivel exploratorio. Fíjense. Vamos a subir una gradita más. Perdón. Vamos a ahora hablar del nivel descriptivo. Desde acá ya se vuelve más interesante porque no es tan filosófico, interpretativista, fenomenológico. No, aquí ya interviene la estadística, ya está más parametrado los objetivos estadísticos, ya está más parametrado. ¿Cómo voy a medir? Eso ya es. Por ejemplo, fíjense, el primer objetivo, por eso tiene el número 1, y estas diapositivas los voy a compartir con ustedes en el último grupo, ¿no? Fíjense, el primer objetivo después del exploratorio, después de determinar, es describir. Pónganlo en su mente. Ese es el primer objetivo de nivel descriptivo. Es describir, que significa caracterizar. Ya tiene que ver con poblaciones. Acá ya sacamos que si tu variable es nominal, vas a sacar frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia acumulada. Y vas a presentar en gráficos de barras, ¿no? Las diferencias de esas frecuencias. Y fíjate que si tu variable es nominal, vas a tener frecuencias. Pero si tu variable es numeral, con el mismo verbo, por si acaso, con el mismo objetivo,
que es describir, vas a sacar la media, la moda, desviación estándar y otros estadísticos más. Pero acá no me puedes hablar de t-student, chi cuadrado, la prueba de Fisher. No, 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 no. ¿Por qué? Porque estamos en el nivel descriptivo. Además de estar en el nivel descriptivo, estamos en el primer objetivo. En el primer objetivo que es describir. Y cuando hablamos de describir, vamos a sacar tablas de frecuencia, media, mediana, moda, desviación estándar, varianza, eso vamos a tener. En este primer objetivo estadístico vamos a tener todo eso. Pongamos un ejemplo. Un estudio sobre la preferencia de música, ¿no?, en adolescentes. Entonces podemos describir eso, ¿no? ¿Qué tipo de música utiliza? Y es una variable categórica, porque puede ser una música pop, música clásica, música autóctona, música reggaetón. Y fíjate que es una variable categórica. Y nosotros queremos saber qué música es la más preferida por los adolescentes. Y vamos a sacar nuestra tabla de frecuencias absolutas, frecuencias relativas, frecuencias acumuladas. Vamos a sacar nuestro gráfico de barras, midiendo todos en porcentaje. Y con eso vamos a saber, ¿no?, cuál es la preferencia de los adolescentes en torno o con respecto a la música. Fíjense, con variable categórica. Veamos un ejemplo con variable numérica. Un estudio sobre el tiempo de uso de celulares en adolescentes. No se sabe, eso no se sabe. ¿Cuánto tiempo usan los adolescentes su celular? ¿Cuánto tiempo? Eso no se sabe. Pero el tiempo es una variable numérica. Por lo tanto, nosotros podemos a esta variable numérica, que es esta variable tiempo, podemos sacar la media, la moda, la desviación estándar, ¿no? Podemos sacarle todas esas medidas, las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión, podemos sacarlo a esa variable que es tiempo. ¿Cuánto tiempo usa celular un adolescente? Y fíjese que el tipo de variable y el tipo de objetivo estadístico determina totalmente qué tipo o qué procedimiento estadístico vas a utilizar. Es totalmente claro, es claro qué procedimiento estadístico tú vas a utilizar. Si tu estudio es de nivel descriptivo, si tu estudio tiene el objetivo de escribir, y si tu variable es categórica, tablas de frecuencia. Si tu estudio es de nivel descriptivo y tu objetivo estadístico es describir, media, moda, desviación estándar, ¿qué procedimiento estadístico requerirá? Tú nomás lo sabes. Tú eres el experto más experto sobre ese tema. Pero lo que sí, la metodología te va a parametrar, te va a decir eso. Por eso este curso se denomina cómo elegir una prueba estadística. Y fíjense que dentro del nivel descriptivo, hay pequeños pasitos, porque una cosa es describir y otra cosa es estimar. Acá el objetivo es totalmente diferente, pero sigue siendo de nivel descriptivo. Por eso les decía que en cada nivel investigativo hay pequeños pasitos. Y en este caso, el primer paso es describir. El segundo paso es estimar.
Mucho cuidado. Estimar no es lo mismo que describir. Estimar tiene que ver con la probabilidad que se dé algún fenómeno, ¿no? Por eso dice, voy a estimar la prevalencia de diabetes. Fíjense, para saber la prevalencia de diabetes, por ejemplo, tú vas a hacer un cálculo del tamaño de tu muestra con, con un nivel de confianza y con un margen de error. Eso no había aquí en el nivel descriptivo, no había el nivel de confianza, el nivel de margen de error o el margen de error, no había esos criterios. O sacar, digamos, una muestra probabilística, no había, solamente era describir. Pero acá ya se pone un poquito más interesante porque no solo queremos describir, sino queremos estimar. Y para estimar, por si acaso, tienes que tener una muestra probabilística. ¿Eso qué significa? Que vas a tener que hacer un cálculo del tamaño muestral. No todos los estudios requieren cálculo del tamaño muestral. Y eso he visto en muchas investigaciones. Cuando no necesita cálculo del tamaño muestral, está intentando sacar a la fuerza. Innecesariamente, claro, le va a salir, va a calcular, no hay problema, pero va a ser innecesario. ¿Se dan cuenta? Y más adelante van a ver por qué. Por eso el verbo, el objetivo, te dice muchas cosas. No es elegir un verbo así porque, a ver, ¿qué verbo le pongo? No, tiene que ver con la intención misma que uno tiene. Si tú quieres estimar, vas a tener que hacer cálculo del tamaño muestral. ¿Eso qué es? Estadística. Vas a tener que elegir el nivel de confianza y vas a tener que elegir un nivel de margen de error, que normalmente es el 5%, y el nivel de confianza es el 95%, normalmente. Eso ya es estadística. Si tu estudio es de nivel descriptivo y tu objetivo es estimar. Ahora, alguien me puede preguntar, ¿pero sí o sí tiene que ser estimar? No, puedes utilizar sinónimos. Por ejemplo, alguien me puede decir, quiero calcular la prevalencia de diabetes. Está muy bien, calcúlalo. Igual vas a tener que realizar o tener una muestra probabilística, vas a tener que hacer el cálculo del tamaño muestral igual, porque tú quieres calcular, quieres estimar, porque conocer tendrías que hacer a todo el diagnóstico, a toda la población. Ahí está. Fíjense, la gran diferencia entre describir y estimar. Una gran diferencia. ¿Qué estadísticos voy a utilizar? ¿No? Por supuesto que en la estimación igual vas a utilizarla si tu variable es numérica, vas a sacar la media, la moda, desviación estándar igual. Pero ahí ya hay un elemento más, que tienes que hacer un cálculo del tamaño de la muestra. Eso es, ¿no? Y si damos un pasito más, ¿qué les parece? Si damos un pasito más, y estamos en el nivel descriptivo, Si damos un pasito más, nos encontramos con el objetivo estadístico verificar. ¿Qué significa verificar? Verificar equivale a comprobar. Verificar equivale a corroborar. Y eso me lleva a comprender o entender que va a haber prueba de hipótesis. Fíjense, en el nivel descriptivo aparece ya o hay, no todos los estudios de nivel descriptivo prueban hipótesis, por si acaso. Por eso
Los estudios, aquellos tribunales docentes que piden sí o sí hipótesis, sí o sí, pues bueno, no conocen estos objetivos estadísticos que están dentro del nivel descriptivo, ¿no? Y podemos conversar mucho sobre hipótesis, ¿no? En el futuro tal vez espero que se anime también el Instituto de Investigación, ¿no? ¿Cómo probar una hipótesis? Que igual es para un curso de un mes muy, ¿cómo les digo? Muy interesante. Así como ahora les estoy planteando, esto es novedoso, esto es interesante, esto no es teoría aburrida, sino uno didácticamente ve que dentro del nivel descriptivo hay pequeños pasitos que el investigador da y que la estadística en cada objetivo es diferente. Por ejemplo, en el objetivo verificar, que es el último de los objetivos del nivel descriptivo, porque luego vamos a entrar al relacional, es prueba de hipótesis. Aquí haces cálculo del tamaño muestral, no. Ahí está la diferencia. Acá tienes que demostrar tu hipótesis y generalmente lo contrastas con una teoría, por si acaso, con una teoría. Pongamos un ejemplo. Un ejemplo puede ser verificar el tipo de vivienda en una zona rural. Entonces, eso es una variable categórica. ¿Qué tipo de vivienda? ¿Es edificio, apartamento, casa, no? Anticrético y demás, ya. Tipo de vivienda. Es anticrético, no, lo dejaremos a otro lado. Tipo de vivienda. Eso es una variable categórica. Entonces, tú puedes verificar. Tú puedes tener una hipótesis teórica. Según el censo, tantos, las viviendas son así. Según el censo, eso es teoría. Tú puedes ir a verificar si evidentemente eso es cierto, corroboras tu hipótesis, o no es cierto, refutas tu hipótesis. A nivel descriptivo. A nivel descriptivo. Lo contrastas tu hipótesis con la teoría. Eso es la diferencia con el nivel relacional. Porque en el nivel relacional vamos a comprobar o refutar hipótesis, pero con dos variables. La teoría está bien, es un tercer elemento, pero dos variables ya va a ser en el nivel relacional. En el nivel descriptivo contrastamos hipótesis con teoría. Eso es otra de las diferencias, fíjense, con el nivel relacional. Y es muy diferente al nivel estimar o al objetivo estimar. Totalmente diferente. Estimar, ¿qué significa? Estimación puntual. No tiene hipótesis la estimación puntual. Pero si tu objetivo es verificar, comprobar, pues ahí sí vas a tener que probar hipótesis, porque vas a tener una hipótesis teórica, ¿no? Pongamos un ejemplo con variable numérica, ¿no? Verificar si el ingreso promedio de los trabajadores de una empresa es mayor a 2.500 bolivianos. 2.500 bolivianos es el sueldo básico, ¿no?, que tenemos acá en Bolivia. Ahora, una empresa, teóricamente, fíjense, esto es muy interesante, teóricamente tendría que pagar el sueldo mínimo, no tendría que ser menos de los 2.500, teóricamente. Pero yo puedo decir, me parece que hay sueldos que están por debajo de los 2.500. Esa es mi hipótesis alterna. Mi hipótesis nula es que esa empresa está cancelando a todos sus trabajadores por encima de los 2.500. Entonces hago mi estudio y puedo corroborar mi hipótesis alterna o refutarla. Y me quedo con la hipótesis nula, pero sacando la media.
porque es numérica, ¿no? Y además ya va a tener que ver acá, en el último objetivo, con prueba de hipótesis. Y T de student para, fíjense, T de student para muestras independientes. Y ahí acaba todo estos objetivos. Describir, estimar, verificar. ¿Qué tal hasta ahí? ¿Qué les parece los objetivos? Y estamos en el nivel descriptivo. Fíjense que nos falta relacional, explicativo, predictivo y aplicativo. Para que no sea una exposición como un monólogo, vamos con las consultas. A ver, consultas. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Consultas. A ver, tenemos en línea Rodrigo Franco y Laquita se unió. Muy bien, bienvenido Franco a este seminario. Consultas. Consultas. Muy bien, no hay consultas. Muy bien, más adelante vamos a participar, fíjense, tenemos los premios, como por ejemplo esta revista, Wilca ARU, Investigación e Innovación Tecnológica. Vamos a regalar a los que participan, a los que consultan, porque las preguntas, las consultas siempre son bienvenidos. ¿Por qué? Porque vamos a poder contribuir, ¿no? Vamos a poder aclarar, ¿no? Sobre todos estos aspectos puede haber duda, ¿no? Muy bien, entonces no hay consultas, vamos a continuar. Saludos a los que recién se están uniendo a la reunión, ¿no? Vamos a continuar. No habiendo consultas, vamos a continuar. A ver, permítanme. Muy bien, vamos a presentar nuestra diapositiva y ahí tenemos. Muy bien, vamos a pasar, señores participantes, al siguiente nivel. El siguiente nivel es el relacional. ¿Qué les parece? Muy bien, fíjense. Acá de igual forma tenemos tres objetivos, ya tres objetivos estadísticos. Estos objetivos son estadísticos por si acaso. En el nivel relacional, ya dijimos la anterior sesión, es bivariado. Tiene que ver ya con dos variables. Tiene que ver con dos variables. Y el primer objetivo es comparar. Ese es el primer objetivo. Y así vamos a ir yendo pasito a pasito. Veamos qué podemos hacer con este objetivo o qué prueba estadística tendríamos que utilizar con el objetivo comparar. Primero vamos a utilizar un chi cuadrado de homogeneidad, ¿no? Nos va a permitir comparar ¿qué? Variables categóricas. Si nuestro estudio es de nivel relacional y nuestro objetivo es comparar y nuestra variable es nominal, utilizamos chi cuadrado de homogeneidad. Esa es la prueba estadística que debemos utilizar. Con base a tres criterios. 1, nivel investigativo. 2, objetivo estadístico. 3, el tipo de variable. Incluso 4, si nosotros queremos comparar una variable aleatoria y una variable fija, ¿no? Ahí vamos a utilizar
chi cuadrado de homogeneidad. Ahí está, ¿no? Entonces, fíjese que ese es uno de las pruebas estadísticas que podemos utilizar con el objetivo comparar. Muy bien. La siguiente prueba estadística, porque comparar de igual forma hay otro criterio que es el tipo de variable después del objetivo estadístico. Entonces, puede que tu variable sea nominal, pero dicotómica. Entonces, si tu estudio es relacional y tienes el objetivo comparar, y tu variable es categórica, dicotómica, vas a utilizar la prueba exacta de Fisher. Esa es la prueba estadística exacta o la prueba estadística adecuada para ese tipo de objetivo, ¿no? Ahora, si tu estudio es de nivel relacional y tu objetivo es comparar y tu variable es categórica y haces mediciones por si acaso antes y después, no vas a utilizar el chi cuadrado de homogeneidad, tampoco la prueba exacta de Fisher, sino vas a utilizar la prueba de Magnemar, que la anterior estábamos viendo. Fíjense qué interesante se vuelve cuando ya lo tenemos estructurado desde lo relacional, luego pasamos al objetivo estadístico y al tipo de variable y cuántas mediciones vas a hacer. Es una secuencia. Y ahí tú decides. Tú decides qué prueba estadística es la más adecuada, ¿no? Entonces, fíjense que hemos hablado del objetivo estadístico comparar, objetivo estadístico comparar, y que puede comparar variables categóricas. Pero, ¿qué pasaría si nuestras variables fueran numéricas? ¿Seguiríamos utilizando el chi cuadrado o el test de Fisher o el test de Magnemar? No, porque todas esas pruebas estadísticas tienen que ver o exigen que tu variable sea categórica, porque si tu variable es numérica, va a requerir otro tipo de prueba estadística. Imaginemos la siguiente situación. Si tu estudio es relacional y tu objetivo estadístico es comparar y tu variable es nominal, vas a utilizar el T-de-Student para muestras independientes. Y además que ahí tienes que tener una variable aleatoria y una variable fija. Fíjense, todos esos criterios nos van a permitir, elegir una correcta prueba estadística. Veamos, sigamos. Ahora, si tu estudio es relacional y tu objetivo es comparar, fíjese que hay varias opciones con el objetivo estadístico comparar. Y tienes tu variable numérica continua, ahí utilizas el T-de-Student para muestras relacionadas. Por ejemplo, rendimiento académico, aprobado, desaprobado, ¿no? Entonces, fíjense cómo tú tienes que elegir una prueba estadística. En términos generales, no se olviden, el primer criterio era el nivel investigativo. El segundo criterio es el objetivo estadístico.
Es que los objetivos estadísticos son varios dentro de cada nivel. Dentro de cada nivel, pues hay 3. En el nivel exploratorio, como lo hemos visto, hay 4 objetivos de nivel exploratorio, pero descriptivo, relacional, explicativo, predictivo y aplicativo. Vamos a ver que tenemos 3. Fíjense, es como un mapa, ¿no? Es como un mapa. Para esto, pues, hay que leer bastante también, ¿no? No basta con este curso, sino que los materiales que les estoy proporcionando los he sacado de ahí. El material, el conocimiento es para compartir. Por eso los estoy compartiendo, ¿no? Es para compartir. Entonces, fíjense, veamos otra situación. Si tu estudio es relacional y tu objetivo estadístico es comparar y tu variable es numérica y trabajas con 2 grupos y mides antes-después, vas a utilizar ANOVA de un factor. Ahora, luego hay pues ANOVA de medias, repetidas y demás. Pero lo que yo quiero que se entienda es que en cada nivel hay pequeños pasitos que nos permiten avanzar y construir el conocimiento científico. ¿Me entienden? Ese es el objetivo. Entonces, ustedes en su mente ya lo tienen. Primer criterio, nivel investigativo. Tengo que saberlo. Segundo criterio, ya he elegido mi nivel. Tengo que elegir el objetivo estadístico. ¿Qué objetivo estadístico va a ser? Si mi estudio es de nivel relacional, voy a hacer una comparación o voy a asociar o voy a correlacionar o voy a medir la fuerza de asociación o voy a medir la fuerza de correlación. Eso es. Y para cada uno de estos objetivos estadísticos, las pruebas estadísticas varían. Esos son los criterios que estamos planteando. Después de comparar, pasemos una gradita más, subamos. Y nuestro objetivo es asociar. Asociar tiene que ver con 2 variables, ¿no? Necesito saber si están asociadas estas variables. Necesito saber si están relacionadas estas 2 variables. Y pues mis variables tienen que ser categóricas para hacer una asociación. Entonces, ahí está. Y para hacer una asociación, vas a utilizar una determinada prueba estadística. El primero es el chi cuadrado de independencia, que es diferente al chi cuadrado de homogeneidad que hemos visto en el objetivo comparar. ¿Se dan cuenta? Entonces, pero mi variable tiene que ser categórica. Pongamos un ejemplo. El nivel educativo y las redes sociales. El nivel educativo, eso es categórico, ¿no? Puede ser de primaria, secundaria, superior y demás. Y las redes sociales también es categórico. Puedes utilizar tu TikTok, YouTube, Instagram y demás. Las 2 variables son categóricas. Entonces yo quiero asociar el nivel académico con las redes sociales. ¿Quiénes utilizan más y qué redes sociales? Entonces quiero asociar. Esta variable es categórica y esta variable también es categórica. Entonces, ahí está. Asociar. Vamos a realizar una asociación, ¿no? Trabajamos con variables categóricas. Estamos en el nivel relacional, por si acaso. Pero, ¿qué pasaría, no? Si esta asociación tiene que ver con solo 2 grupos. Entonces voy a utilizar la prueba exacta de Fisher. Ahí está.
Y hay más pruebas estadísticas, ¿ya? Por si acaso. Pero aquí lo que quiero que se entienda que uno de los criterios es el objetivo estadístico. Por supuesto que con este curso de estadística que van a aprender mucho, no va a bastar, va a tener que ustedes autodidácticamente lean libros, incluso utilicen el SPSS. Muchos, digamos, les debe parecer muy interesante y muy didáctico lo que yo estoy presentando, pero esto va a la par con usar un software estadístico, por si acaso. Por eso puedo hablar de esa forma, de estas pruebas estadísticas, variables, porque hay que usarlas. Si las aprendemos así teóricamente, pues bueno, no va a tener mucho impacto como nosotros queremos. Pero si acompañamos, exploramos, por ejemplo, el SPSS, sacamos tablas de frecuencias, ¿no? Elaboramos nuestra matriz de datos, sacamos con las variables numéricas la media, la moda, desviación estándar, ¿no ve? Y hacemos algunas pruebas de TED-Student, chi cuadrado, no siempre en el SPSS, puede utilizar el Stata o el Minitab o otro software estadístico. Si no utilizan eso, pues no van a lograr entender cómo realmente quieren ustedes. Y eso ya es autodidácticamente. Eso ya no se aprende en un curso, ¿no? Yo no estoy hablando sobre la estadística por haber asistido a un curso, no. He asistido a varios cursos y eso debe ser un 20% de todo lo que yo estoy hablando y un 80% es de usar realmente ese software estadístico. Yo trabajo con el SPSS y además de leer mucho. Ese es el gran desafío, ¿no? Y pues bueno, profesionales, estudiantes, eso es nuestro gran desafío. Ese es el gran desafío para los cientistas. De verdad que es un gran desafío. Muy bien, entonces, fíjense, asociar. Ese es el objetivo estadístico de nivel relacional para variables categóricas. Pero, ¿qué pasa si mi variable es numérica? Veamos. Si tu variable es numérica, fíjense, si la variable de estudio es numérica, vas a tener que utilizar la correlación de Pearson, que la anterior estábamos hablando, y que está en el nivel relacional, puede aparecer en el explicativo, predictivo y aplicativo. La R de Pearson, la correlación de Pearson. Por eso su objetivo va a ser correlacionar, porque vas a correlacionar variables numéricas. Por ejemplo, horas de estudio con el rendimiento académico. Estudio más horas, sube mi rendimiento académico. Estudio menos horas, baja mi rendimiento académico. Es una relación lineal. ¿Y esa cómo la medimos? La medimos con R de Pearson. Variables numéricas. Pero, si nuestra variable numérica es ordinal, ya vamos a tener que utilizar la correlación de Pearson. ¿Ya? Perdón, la correlación de Spearman, que es otra prueba estadística. Por eso les decía, ustedes tienen que tener su software estadístico y tienen que estar sacando las pruebas. Sacaré la prueba de Spearman ahí practicando. Ahora haré la correlación de Pearson, ¿no? Y bastante material hay en YouTube, TikTok y estas redes sociales y otro, el Google académico, ¿no? Entonces, tenemos, de verdad,
tenemos los recursos para poder potenciar, para poder mejorar en la parte de la investigación. Investigación es igual a estadística. No hay solo el cualitativo, por si acaso, ¿no? Es cualitativo, no lleva estadística. De ahí, del descriptivo para arriba, todos, absolutamente todos, hacen análisis estadístico. Y eso es el gran desafío de los tribunales, de los tutores, de los estudiantes que están haciendo tesis, tesinas. Ese es el gran desafío. Por supuesto que es amplio, sí es amplio. Tenemos que tener conocimiento básico, por supuesto. Mejor si es especializado. Mejor. Así podemos ayudar mejor a los que estamos asesorando, de los que nosotros somos tribunales, ¿no? Eso es. Continuemos de manera ya un poquito, vamos a agilizar, porque si nos quedamos dando ejemplos, las pruebas y estadísticas y demás, pues nos podemos quedar hasta la 1 de la mañana. ¿Quién sabe? Pues pasar todavía hasta las 2, 3 de la mañana. Y eso es, ¿no? Cuando uno le gusta lo que estudia, le apasiona, pues ya el tiempo pasa volando, ¿no? Veamos. Sí. Muy bien, vamos a ir un poquito más ágil porque tenemos que tener tiempito para que ustedes planteen su tema y poder hacer un razonamiento, un análisis juntamente con ustedes, tanto mi persona como ustedes. Muy bien, una vez que hayamos asociado o hayamos correlacionado, si es que hemos trabajado con variables numéricas, el siguiente pasito es medir la fuerza de asociación. Este es el primer criterio que lanza Bradford Hill para indicar es uno de los criterios, es el primer criterio para explicar la causalidad. Es el primer criterio, medir la fuerza de asociación o medir la fuerza de correlación. Fíjense que ya estamos yendo nos estamos acercando a estudios explicativos, que ya está cerquita. Por eso ya estamos hablando de Bradford Hill. Fíjense. Entonces, nosotros si bien asociamos dos variables categóricas, por ejemplo, voy a asociar entre, estamos diciendo, el nivel de académico o instrucción y el tipo de red. No me voy a quedar solo con, sí, están relacionadas, hasta ahí. No, sino que tengo que medir esa fuerza de asociación. ¿En qué magnitud están relacionadas? Ahora, si yo voy a correlacionar las horas académicas o las horas de estudio con el nivel, con su promedio de los estudiantes, entonces no solo me puedo quedar, sí, tiene relación las horas de estudio con el promedio o con sus calificaciones, no me puedo quedar solo con eso, sino que tengo que medir la fuerza de correlación. Entonces, este es el último peldaño, la última grada del nivel relacional, porque luego vamos a entrar al nivel explicativo. ¿Qué les parece? Estamos retrocediendo. Ya estamos ahí en el nivel explicativo, lo vamos a hacer un poco más ágil, porque como les dije, nos podemos quedar hasta más tarde. Sin embargo, tenemos un horario establecido. Muy bien, consultas hasta ahí. Quisiera que participen. A ver, consultas, ¿qué les parece? Tal vez algún comentario. No me dejen hablando solo. ¿Qué tal, doctor Cosme? ¿Sigue ahí?
o ya se ha retirado. Muy bien, debe ser la señal. Algunos que entran, salen. Ya, muy bien. No se olviden, hay premios. Participen, pregunten. Tenemos varios libros, revistas. Se unió, bienvenida Zut Belén a nuestro curso taller Cómo elegir una prueba estadística. Muy bien, avancemos. Terminamos con esta parte de los objetivos estadísticos. Luego vamos a atender un objetivo, vamos a analizar, ¿no? Un objetivo, así, uno de ustedes va a plantear y lo analizamos, ¿ya? Muy bien, continuemos entonces, continuemos porque esto está interesante, interesante. Vamos. Muy bien. Vamos a hacerlo de una manera más ágil, ya no tan detenida. Fíjense, en el nivel explicativo ya vamos a tener objetivos estadísticos más, como les digo, que ya van a tener que ver con experimentos. Desde el relacional para abajo no hay experimentos, no hay experimentos, no hay causa y efecto. Si bien hay relación entre variables, pero no pretende demostrar la causalidad. El nivel explicativo es este nivel que explica la causalidad, ¿no? Entonces, por esa razón, en este nivel ya vamos a hablar de variable dependiente y de variable independiente. Más abajo no se habla de variable dependiente ni de independiente. Otros tipos de variables se utilizan, ¿no? Variables relacionadas, univariados en el descriptivo y demás. Eso es también para otro seminario, ¿no? Imagínense, podemos hacer todo un curso y seminarios, 5 años seguiríamos estudiando. Bueno, ese es el desafío. Entonces, fíjense el nivel explicativo. El primer objetivo es evidenciar. Evidenciar que la variable independiente es la causa de la variable dependiente. ¿Qué es el efecto? La variable dependiente es el efecto de la causa, que es la variable independiente. Esa explicación pretende dar ya en el nivel explicativo. Por eso, el primer objetivo es evidenciar, pero no es experimental, sino es observacional. Fíjense, ni siquiera el primer objetivo es experimental del nivel explicativo. Por ejemplo, fíjense, alguien puede hacer un estudio que si después de la pandemia la gente se lava más frecuentemente las manos. Alguien puede hacer un estudio, ¿no? ¿Cuál es la causa? La pandemia. El efecto, ahora se lavan más frecuentemente las manos. Antes no, pero la variable que es la pandemia y el efecto lavarse las manos. Fíjate, porque ¿cómo les digo? Ese hábito de lavarse las manos antes de comer o después de llegar de la calle, en la pandemia era pues, un hábito así estricto, eran protocolos. Entonces, eso se nos ha quedado. Y hoy en día nosotros nos lavamos las manos más que antes de la pandemia. Entonces, fíjense, variable independiente, variable dependiente. La causa es la pandemia, el efecto es que nosotros ya nos lavamos más frecuentemente las manos.
¿Eso es experimento? No es experimento, es un estudio observacional. Pasemos al siguiente nivel. Perdón, pasemos al siguiente objetivo. El siguiente objetivo es demostrar. Acá están los experimentos. Acá están los experimentos. ¿Por qué? Porque vamos a manipular, vamos a demostrar. Si yo digo que a mis estudiantes los voy a pintar el cabello y se van a volver más inteligentes, lo tengo que probar, lo tengo que experimentar. ¿No? Un día de esos voy y los selecciono aleatoriamente a mis estudiantes, ¿no? 10 acá y pues a este grupo experimental les pinto el cabello y a este grupo no, los dejo tranquilos y después de todo el semestre evalúo sus notas. Mi hipótesis, ¿cuál era? Era pintarles el cabello, se vuelven más inteligentes. O mi hipótesis nula, que si los pinto el cabello no pasa nada, es decir, que no tiene ningún efecto. Aquí están los experimentos. En educación, por ejemplo, los profesores hacen experimentos cuando plantean un nuevo método. Entonces tienen un grupo control y un grupo experimental. A este grupo le dan con el nuevo método y a este grupo pues le dan con el método tradicional, ¿no? Pero a este grupo ya les enseñan con el nuevo método. ¿Y su hipótesis cuál es? Es que este nuevo método va a tener mejores resultados que este método tradicional. Esa es la hipótesis alterna. La hipótesis nula es que no va a tener ningún tipo de efecto, que no va a tener diferencia. Eso es la hipótesis nula. Lo que yo quiero demostrar es que mi método sí funciona. Por lo tanto, tengo que ir a demostrar esa hipótesis. Y para eso necesito una prueba estadística. Y generalmente utilizan el TED Student. En educación, en educación, los profesores de pedagogía, los licenciados en ciencias de la educación, cuando plantean un nuevo método, utilizan el TED Student para comparar. ¿Por qué? Porque trabajan con variables numéricas. ¿Por qué? Porque la nota que les ponen es un número. Por eso utilizan el TED Student. Fíjense, la prueba estadística tiene que ver con el objetivo de tu estudio. Y el segundo objetivo del nivel explicativo es demostrar. Por eso, cuando tú haces un experimento, quieres demostrar que funciona. O te puedes quedar también con tu hipótesis nula, que no funciona o que no tiene ningún efecto, ¿no? Entonces, ahí está. Ese es un pasito más que, bueno, uno da, ¿no? Un pasito más si subimos, ya les dije, vamos a abordar de manera un poco más ágil por cuestiones, digamos, de nuestro horario y queremos que participen también. Pasemos un pasito más, es a comprobar. Es que la ciencia no se puede quedar solo con un estudio. Si tú demuestras que este método de enseñanza sirve, o mejor dicho, perdón, no es que sirve, no. Si tú compruebas que este nuevo método te trae mejores resultados que el método tradicional, no te puedes quedar con ese único estudio. Tiene que haber otros estudios que comprueben. Por eso el siguiente objetivo es comprobar, que comprueben esa teoría, que se aplique en diferentes poblaciones, que se haga estudio con ese método. Y a esto lo llama Bradford Hill consistencia. Es que nosotros damos consistencia a las teorías. Nuestro objetivo como investigadores
es dar consistencia a una teoría. Y podemos tener hipótesis racionales o hipótesis empíricas. Para hacer un experimento tienes que tener una hipótesis racional. Tienes que tener. Para hacer un experimento, más vale que tengas una hipótesis racional. Una hipótesis muy bien fundamentada. Porque vas a hacer experimento, peor con humanos, ¿no? Entonces, fíjense, el último objetivo de estos, de los objetivos estadísticos del nivel explicativo es comprobar. Y así avanza la ciencia, ¿no? Pasemos al siguiente nivel. Fíjense, ya estamos en el quinto nivel, que es el predictivo. Aquí ya no hacemos experimentos, predecimos el futuro. Y el primer objetivo estadístico es predecir. Podemos predecir el tiempo de vida media de una persona con una enfermedad terminal. Y eso es un estudio de nivel predictivo. Una vez que realicemos un estudio predictivo, podemos pasar al siguiente objetivo estadístico, que es pronosticar, que no es lo mismo que predecir y pronosticar. Pronosticar ya tiene que ver con el tiempo, ¿no? Claro, todo el predictivo tiene que ver con el tiempo, pero más que predecir, el pronosticar. Y si subimos una gradita más, vamos a tener el prever. Posiblemente estos objetivos nunca lo han visto o es que nunca lo han realizado porque tal vez has hecho tu estudio de nivel explicativo, has tenido variable dependiente, independiente, un experimento, causa, efecto y demás. Y por eso es nuevo para ti. Por eso es nuevo para ti. Pero de que existe, existe. Estos son los objetivos de nivel predictivo. Pasemos al último objetivo, que es prever, ¿no? Prever. Entonces, este objetivo ya es el último del nivel predictivo. Y así pasamos al final, ya llegamos a la parte final. Yo sé que, bueno, es muy interesante, pero hay veces la señal y demás, ¿no? Pero continuemos. En el nivel aplicativo, el primer objetivo es evaluar. Tienes que evaluar un nuevo método, tienes que evaluar un tratamiento. Aquí no estás experimentando. No estás experimentando. Están evaluando la vacuna, por ejemplo, en poblaciones ya se han vacunado, por ejemplo, después de la pandemia, pero siguen evaluando, siguen calibrando, fíjense, siguen calibrando, porque el siguiente objetivo es calibrar, mejorar ese método de enseñanza que los pedagogos plantean nuevos métodos, lo calibran, lo mejoran, lo optimizan, que es el último. Fíjense, optimizar. Y eso es el último de los objetivos, y todos tienen que ver, por si acaso, con estadística. ¿Por qué? Porque acá ya vamos a hablar de técnicas estadísticas, no de pruebas estadísticas. El nivel relacional y el nivel aplicativo vamos a hablar de técnicas estadísticas. Regresión lineal simple, regresión lineal múltiple y otras técnicas estadísticas. ¿Qué tal hasta ahí? Muchas gracias por su atención. Ahora vamos a pasar a analizar un objetivo, ¿no? ¿Alguno de ustedes se animará a plantear un objetivo? Pues bueno, analizarlo, ¿no? Muy
Bien, consultas hasta ahí, consultas, señores participantes, consultas, ¿qué les ha parecido? Los objetivos estadísticos. Muy bien, hay una llamada, pero estoy en clases. ¿Alguna consulta? Consultas. Estoy atento a las consultas que pudiera haber, ¿no? Ya, muy bien. ¿No hay consulta? Hola, hola. Buenas noches. ¿Cómo estás, estimado licenciado Jaime? Buenas noches. Le habla Juan Carlos Conduri. ¡Qué sorpresa, doctor! ¡Qué sorpresa! Acá, llegué a mi casita hace ratos. Bueno, de todas maneras, primero quiero saludarlo, estimado licenciado, por compartirnos este tiempo de aprendizaje. Y a todos los colegas, seguramente están colegas, estudiantes, algunos hermanos profesionales, quizás externos. Bueno, a todos, pues que sea un tiempo importante de poder seguir actualizando y fortaleciendo nuestros conocimientos. Muchas gracias por este tiempo, licenciado Jaime, y también al instituto, ¿no? De parte de la carrera de medicina veterinaria como director, voy a acompañar este curso porque es fundamental aprender, es fundamental bajo esta formación, bajo esta capacitación que podamos tener, también acompañar a los estudiantes, ¿no? Entonces, muchas gracias, licenciado. Saludos, doctor. ¿Estaba desde un principio? Mira, no exactamente, pero ingresé hace una media hora antes. Ya, súper. Sí. Súper, entonces. Solo tenía una consulta. En el tema, bueno, en la universidad, hablando ya como universidad, tenemos dos modelos o dos sistemas, diría yo, el tema de la tesina y de la tesis, ¿no? Ahí podríamos nosotros aplicar en el tema de tesinas, hablaremos, en el tema de tesinas, con un enfoque descriptivo observador, o sea, solo con observación, sin utilización de análisis estadístico, nada, sino observando y viendo que los resultados que estamos buscando de este caso, digamos, sea verídico para fuentes de información. O sea, quiero decir que si observando o viendo la manera explicativa, esta tesina puede ser aprobada, digamos, para su defensa o para su discusión. O tiene que haber siempre estudios de variables, tiene que haber sus repeticiones, tiene que haber un testigo, porque generalmente estamos acostumbrados a manejar ese enfoque, ¿no? No lo hemos manejado un enfoque más de observación, un enfoque más, no sé, por ejemplo, vivencial, ¿no? Y ahí quisiera que, si es que se puede utilizar o se utilizaría, entonces las tesinas serían un poco más didácticas, creo yo, más prácticas también. Y creo como universidad habría que enfocar en un modelo diferente, ¿no? Porque cuando hablamos de estos modelos estadísticos, de estos modelos de estudio, generalmente nos estamos basando en un formato convencional, pero ¿cómo lo manejamos desde un punto de vista endógeno? No sé si está bien la palabra, ¿no? Desde un punto de vista comunitario, desde un punto de vista cultural, por ejemplo, ¿no? O sea,
la gente qué te dice, a ver, en el campo, y cómo lo sustentas esto académicamente. La gente te dice, oye, si hacemos un ejemplo, a ver, de un bioindicador, ¿no? Mira, las aves silvestres están comportándose de esta manera y estimamos que va a ocurrir este efecto, ¿no? Ya, va a haber, no sé, un tiempo de granizada, o va a haber inundación, o va a haber sequía. O sea, te están como prediciendo, pero ¿cómo tú lo aplicas esto bajo un enfoque académico, técnico, científico? Entonces, si nosotros ahora como universidad podríamos un poco enfocar esa parte. Super doctor. Adelante, hermano. Ya, muy bien. Para eso vamos a presentar nuestra presentación. Y justamente por eso le preguntaba al doctor si estaba desde más antes. Acá está. La pregunta es, ¿podemos hacer un estudio sin recurrir al análisis estadístico? Esa es la pregunta. La respuesta es sí, se puede, totalmente. La ciencia lo avala. Incluso hay métodos, ¿no? Métodos y paradigmas que fundamentan todo ello, que se puede hacer estudio sin estadística. Y justamente estamos acá. Fíjense, estos son los niveles de la investigación, ¿no? Vamos a hacer un resumen para el doctor, ya que creo que no estaba en la primera sesión. Ahora sí. Entonces, estos son los niveles de la investigación, iniciando desde el exploratorio, descriptivo, relacional, explicativo, predictivo y aplicativo, que toda línea de investigación quiere llegar a ese nivel investigativo. Ahora, en el nivel exploratorio no se hace análisis estadístico. Ya lo dijimos eso, no se hace análisis estadístico. Desde el nivel descriptivo para arriba, todos estos son estudios cuantitativos. Ustedes conocen muy bien que existen estudios cuantitativos y estudios cualitativos. Del descriptivo para arriba son cuantitativos. ¿Eso qué significa? Que hacen uso de la estadística. ¿Ya? Ahí estamos. Sin embargo, el estudio o el nivel exploratorio es cualitativo, ¿no? Es cualitativo. Por esa razón, este tipo de estudio exploratorio, como es cualitativo, no hace análisis estadístico, sino que va a tener que ver con dos aspectos, fenomenológico e interpretativista. Es fenomenológico porque estudia el fenómeno en su ambiente natural. Es interpretativista porque interpreta esos fenómenos de acuerdo al conocimiento que el investigador y que la ciencia haya avanzado le permita. Por esa razón, fíjense, por esa razón, el primer objetivo de nivel exploratorio cualitativo es identificar. Vamos a poner el ejemplo que lanzó el director de la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia sobre los bioindicadores. Pongamos más específicamente que si la paloma pone el huevo encima del surco, pues va a llover. Y si pone debajo del surco, no va a llover mucho, ¿ya?
Eso es, digamos, una interpretación, pero el investigador eso primero tiene que identificar, tiene que toparse con ese fenómeno, tiene que ver, ¿no? El fenómeno. Y eso es fenomenológico. El hombre no ha intervenido en ese fenómeno. Es totalmente naturalista y hay toda una teoría naturalista, interpretativista y fenomenológica. Esos tres teorías, tres paradigmas fundamentan el nivel exploratorio, fundamentan el nivel exploratorio. Es decir, no es especulación, es ciencia. ¿Por qué? Porque el investigador identifica, se topa con ese fenómeno. Segundo pasito, interpreta qué significa realmente si el huevo pone encima del surco, qué significa que va a llover mucho y qué significa específicamente si el huevo está debajo o en el surco mismo. ¿Qué significa? Es que no va a llover mucho, ¿no? Entonces, ¿quién está haciendo esa interpretación? Es el investigador, que hace esa interpretación con base a su experiencia. Por eso el nivel cualitativo muchos lo han denominado empírico y tiene que ver con la teoría del empirismo. ¿Y por qué el objetivo interpretar? Porque tiene que ver con el paradigma interpretativista. No estamos haciendo especulación. Tiene todo un fundamento teórico, metodológico para afirmar eso. ¿Por qué? Porque tú has identificado el fenómeno de que existe. ¿Quién va a decir que no existe? ¿Quién va a decir que no existe? El fenómeno está ahí. Tú lo interpretas con base a tu experiencia, por eso es cualitativo, por eso muchos libros lo han denominado subjetivo. Lo cualitativo es subjetivo, es tu punto de vista. ¿Por qué? Porque no haces análisis estadístico, ¿no? Luego viene definir, ¿no? Que es totalmente cualitativo, que tiene que ver con el constructivismo. La teoría del constructivismo nos dice que nosotros podemos generar teorías. Es que la ciencia no está dada, la ciencia está abierta. La ciencia está para eso, para nosotros plantear. Entonces, si nosotros planteamos toda una teoría con base a ese bioindicador, totalmente válido, totalmente fundamentado teórica y metodológicamente. Y el último objetivo del nivel exploratorio es determinar. ¿Eso qué significa? Que bueno, tú vas a tener una hipótesis y haces eso, ¿no? Tú dices, antes que empiece la época de lluvia, buscas, no sé, pues unas cuantas palomas que hayan puesto sus huevos abajo o encima, ¿no? Y corroboras con si va a llover, ¿no? Entonces tiene que ver con determinar y a comprobar. Pero no se hace análisis estadístico. Ahí sí no se hace análisis estadístico. El primer objetivo, identificar, es fenomenológico. Cualquier libro de metodología tú alzas, te va a hablar de los paradigmas. Y un paradigma es la fenomenología. El siguiente objetivo es interpretar. Ya, tú alzas cualquier libro de metodología y revisas los paradigmas, te va a hablar del paradigma interpretativismo o el paradigma interpretativista. Y justamente de acuerdo a eso está direccionado o realizado los objetivos. El objetivo definir tiene que ver con el constructivismo. Es que nosotros tenemos que construir la ciencia, ¿no? Y hay fenómenos que no están estudiados. Un buen ejemplo ha dado el director de veterinaria, los bioindicadores. No están muy investigados.
Tal vez hay pequeños hallazgos, tal vez hay pequeñas interpretaciones, aquí se han quedado, pero no han definido. Eso falta. Y lo que falta es determinar. Y no nos podemos quedar ahí con los bioindicadores. Si tu línea de investigación son los bioindicadores, tienes que avanzar. Luego tienes que describir, tienes que cuantificar ese fenómeno. Luego tienes que estimar ese fenómeno. Luego tienes que verificar ese fenómeno. Para eso es la estadística. A partir del nivel descriptivo, para arriba, ya medimos, hacemos mediciones con la estadística. Después de hacer esas mediciones, tenemos que subir al relacional. Tenemos que comparar, luego asociar, después medir la fuerza de asociación de esos bioindicadores. Luego tenemos que subir a evidenciar, luego a demostrar, a probar, luego a predecir, pronosticar, prever y llegar pues a una explicación realmente que tenga todo un fundamento metodológico y teórico. Para eso, pues hay que realmente seguir estos pasitos, ¿no? Y bueno, muchos, por ejemplo, la filosofía se va a quedar revolcándose acá. ¿Por qué? Porque la filosofía pretende romper esquemas, lanzar diferentes criterios, y siempre va a estar ahí un estudio y otro estudio y otro estudio, porque desde el descriptivo para arriba es totalmente cuantitativo, medido, haces uso de la estadística, pruebas estadísticas, técnicas estadísticas, que bueno, hemos conversado. ¿Qué tal, doctor? Espero que haya respondido su pregunta. ¿Qué le parece? Bueno, siempre. No, me pareció muy interesante, muy positivo. Creo que habría que estructurar este tipo de trabajos, por lo menos un 10% del total de estudiantes que estén en la etapa de hacer sus tesinas, porque nomás tenemos que se dice de revalorizar los conocimientos ancestrales, porque son puramente exploratorios, ¿no? Puramente explicativos, observables, vivenciales. Entonces, creo la academia, la universidad, el tema investigativo, científico, tiene que nomás corroborar, pero tampoco pienso que tenemos que, bueno, no sé, ahí todo es amplio, ¿no ve? Si es que encuentras algunas variables de estudio, ya no pasa a ser explicativo, sino ya pasa a ser un trabajo mucho más conciso bajo otro enfoque. Entonces, no, me parece genial. De alguna forma sería bueno motivar a los jóvenes a que tengan este tipo de trabajo y sustentarlos. Pero complementando un poco, licenciado Mariano, licenciado Jaime, mil disculpas, quiero enfocar acá el tema, cómo se puede ahora enfocar en estos trabajos, en cualquiera de los enfoques que tengamos, el tema regenerativo, el tema medioambiental, porque mira, estamos viviendo una crisis medioambiental. Y para esto creo que tenemos que nomás empezar a trabajar aspectos de mitigación y adaptación, porque si no vas a meter en tus trabajos de investigación estos aspectos que ya son un poco globales, estaríamos quedando quizás en trabajos un poco más rutinarios, más comunes, ¿no? Hasta me enfocaría en temas temas regenerativos, por ejemplo. Entonces, o en proyectos, bueno, hablamos un poco más de proyectos, quizás en otro taller se pueda hablar proyectos. Para el instituto me gustaría que pueda apuntar este tema de hacer proyectos también. Pero hablando en el tema investigativo, el enfoque regenerativo
y el enfoque de mitigar, el enfoque de adaptarnos al cambio climático, ¿no? Porque sí o sí habría que poner como una variable, como un efecto, como una causa de estudio. No sé, o sea, se me vino la idea esto, licenciado Jaime. Muchas gracias, hermano. Esta fue mi participación en este momento. Mañana o cuando estemos en el próximo curso también estaré estudiando un poco más para preguntarlo. Chao, 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 hermano. Atento. Gracias, doctor. No se pierda, no se falte a las clases o a las sesiones, porque el jueves vamos a estar hablando de variables. Vamos a estar hablando de variables respondiendo a la pregunta, ¿no? Esto tiene que ver con su línea de investigación, ¿ya? Si el joven, fíjense, si el joven, y una tesis que estaba leyendo, por ejemplo, prevalencia de parásitos gastrointestinales, fíjense, prevalencia de parásitos gastrointestinales. Eso es lo que a la señorita en este caso le apasiona, le gusta. El laboratorio no le gusta. El laboratorio, esa línea de investigación, porque es determinación de prevalencia o determinar la prevalencia, muy difícilmente ya podemos intentar con ese enfoque que nos decía el doctor, digamos, de cuidar el medio ambiente y demás. ¿Por qué? Porque las mediciones van a ser exactas. ¿Qué significa eso? Si tú llevas como muestra una S, lo metes al laboratorio, la máquina o el laboratorio te va a lanzar un dato irrefutable. No tiene nada que ver la filosofía, el pensamiento, que esté cambiando el clima, no va a tener nada que ver. La máquina va a mandar, va a dar positivo o negativo, taxativamente. Eso es ciencia totalmente. Positivo o negativo. Además, la máquina va a decirle qué tipo de parásito es. Según esa tesis, yo estaba leyendo, eran 4 tipos de parásitos. Entonces, ahí intentarlo es realmente muy complicado. ¿Por qué? Porque esa medición lo hace pues la máquina y va a sacar tablas de frecuencia. Y el SPS te lanza datos, resultados, no pensamientos filosóficos. Si tú lo pones de, digamos, 200 ovejas y los resultados de ese laboratorio de 200 heces, ¿no? Entonces va a tener positivo, negativo y va a decir que este tiene este tipo y este otro tipo y este tipo, lo va a sacar su frecuencia absoluta, su frecuencia relativa y su frecuencia acumulada y no va a haber más. El estudiante que tiene que hacer va a tener que interpretar esos datos con base a estudios realizados, con base a definiciones. ¿Qué es un parásito? ¿Qué es un parásito gastrointestinal? ¿Y qué significa ese porcentaje o esa frecuencia absoluta? ¿Qué significa? Esa frecuencia relativa, ¿qué significa? Esa frecuencia acumulada, ¿qué significa? Estamos hablando de variables categóricas y que necesitamos hacer un análisis de laboratorio. Necesitamos cuantificar en términos de frecuencia nuestras variables categóricas. Considerando todo ello, pues sí o sí no va a entrar una de las variables, digamos, de cuidar el medio ambiente o esos paradigmas, esos enfoques, es muy difícil, yo diría. Pero si nuestra línea de investigación es, por ejemplo, bioindicadores, por supuesto, totalmente, porque eso todavía no se ha avanzado, no ha avanzado la ciencia a dar explicaciones y no ha habido investigaciones que den consistencia a eso. Por supuesto que ahí sí. Necesitamos empezar de abajo.
Necesitamos empezar de lo exploratorio, pero siempre vamos a ir en la dirección de intentarlo cuantificar. Siempre, porque si nos hubiéramos quedado en lo exploratorio, no hubiera habido hoy en día la penicilina ni el paracetamol, no hubiera habido esta laptop, no hubiera habido esta cámara que nos permite, no hubiera habido. Si nos hubiéramos quedado en lo exploratorio, si nos hubiéramos quedado en lo fenomenológico, en lo interpretativista, en lo empírico, el avance tecnológico de la ciencia no se hubiera dado. Ahora, por supuesto que nuestra visión, nuestros usos y costumbres del sector andino, tenemos que empezar por lo exploratorio. Nadie puede saltarse tampoco al descriptivo, relacional, explicativo, predictivo, peor aplicativo. Es que la ciencia no funciona así. La ciencia funciona, pues hay niveles. Y los bioindicadores, la filosofía, incluso me atrevo a decir el cari-cari, tiene que empezar por lo exploratorio. Primero tiene que identificarse, interpretarse y definir qué es cari-cari. Luego determinar cuándo es cari-cari y cuándo no es cari-cari. Luego hacer prevalencias, sacar medias, modas, desviaciones estándar. Luego relacionar variables, causa y efecto. Subimos más arriba al predictivo, más arriba al aplicativo y así. No hay por dónde perderse. Porque la medicina ya ha avanzado suficiente. Por ejemplo, la prevalencia de parásitos gastrointestinales ha avanzado. No vamos a retroceder. Si ya hay máquinas específicas que nos lanzan resultados del laboratorio, tenemos que hacer uso de eso. Si ya tenemos estudios sobre la prevalencia y clasificación de los parásitos, con base a esa teoría tenemos que pues encaminar, tenemos que avanzar hacia adelante. Entonces, considero que en la Univol hay que conversarlo, sin polarizarse, hay que conversarlo. Pero bueno, es una tarea pendiente, ¿no? Aquí te están presentes, por ejemplo, de la Escuela de Formación de Guarizata y de otros institutos tecnológicos. Y pues bueno, es una tarea pendiente que muy bien lo enfoca el director de carrera, ¿no? O sea, está dando las directrices. Nosotros los académicos tenemos que fundamentarlo a esas directrices que dan las autoridades, ¿no? Tenemos que fundamentarlo. Y no solo decir, no, lo cuantitativo es una teoría, digamos, europea, norteamericana. No, con ese discurso no vas a llegar a ningún lado. De verdad, vas a estar patinando ahí. Tiene que haber un fundamento teórico y hay. Yo lo puedo fundamentar. Hay. ¿Por qué los estudios tienen que ser exploratorios? Los usos, costumbres del ámbito que nosotros vivimos, del sector andino, de la Aymara. Lo puedo fundamentar porque es exploratorio, porque es fenomenológico, interpretativista, es hermenéutica, es constructivista y es holística. Y así, son paradigmas que la ciencia ya te permite interpretar tu entorno. No hay dónde perderse. Y creo que esa orientación, pues, esa conversación sería bueno en el futuro, pues, debatirlo, ¿no? Hay que comprender que el hombre de ciencia siempre va a estar haciéndose preguntas y preguntas. Así ha avanzado la ciencia. Nosotros estamos en ese camino. Por consiguiente, tanto docentes, estudiantes, ya sea de las normales o de los institutos tecnológicos, de las universidades indígenas, incluso otras universidades,
pues hay que debatirlo estos puntos, ¿no? Más aún, la Universidad Indígena Boliviana Aymara Tupac Katay. Muy bien, ¿qué les ha parecido ese análisis? Tal vez un último comentario y pues bueno, nos despedimos, que está muy, muy interesante las participaciones. ¿Algún comentario? A ver, muy bien, no habiendo más comentarios, agradecerles a todos los participantes por permanecer, por estar hasta estas horas con mi persona conversando de este tema que es realmente muy importante, cómo elegir una prueba estadística. La semana pasada hemos visto un criterio, que era el nivel investigativo. Hoy hemos visto el segundo criterio, que es el objetivo estadístico. Mañana, el jueves, vamos a ver el tercer criterio, que es el tipo de variable. Y enseguida terminamos, voy a compartirles el libro Cómo empezar una tesis. Les comparto este material y también las diapositivas les comparto. Yo los hago con mucho cariño para ustedes, para los participantes. Muchas gracias por su atención. Tengan muy buenas noches. Nos vemos el jueves. Chau, chau.